Bien, bien, compañero y compañera. Bien, Buen bien, día. acá terminando de cerrar un acuerdo con las patronales nuestras. Un acuerdo que llevó un tiempo, que ya tiene más de 2 meses de diálogo y, y bueno, y que hemos llegado a un buen lugar. Me parece que en un momento de discusión en donde el salario pareciera que nos atacan de tantos lugares que el salario pareciera lo último que se defiende. Bueno, hemos resuelto eso y bueno, ya habrá que enfrentar todas las otras políticas que vienen encarando tanto del gobierno nacional como de las empresas, ¿no? Comenzó difícil la negociación porque precisamente las patronales no querían ofrecer absolutamente nada y contanos cómo fue el desarrollo ese, cómo fue el paro de mayo, cómo fue el debate entre las compañeras y compañeros para hacer frente a esta negativa de las patronales, ¿no es cierto? Mirá, pasó esta paritaria, pasó algo muy raro. Bien como vos decís, el ofrecimiento, como la mayoría de los años que hemos estado acá, que a mí me han tocado hacer paritaria, el ofrecimiento es cero y el intento de cambiar la modalidad de discusión es permanente. Nosotros discutimos el salario mínimo vital y móvil, como dice la Constitución Nacional, que cubre las 9 necesidades, a las cuales tienen derecho todos los trabajadores del país de cubrirlas con el salario. Y la propuesta de las empresas era que los aumentos sean en relación al porcentaje de inflación mensual, que ya hay demasiadas experiencias con respecto a esa forma de discusión salarial que termina en un 20, un 30, entre un 25 y un 30% de pérdida de masa salarial anual. Bueno, la respuesta fue cero y nosotros, por supuesto que eso no lo discutimos, nos fuimos de esa reunión y fuimos a hacer asamblea a las plantas. En el tránsito de esas asambleas se determinó que hace una huelga y arrancamos una huelga que duró 3 horas, 4 horas, y el Ministerio de Trabajo nos dictó la conciliación. Y ahí empezó a pasar algo que nunca nos había pasado, que imagino que ustedes lo deben haber visto también allá, es la propagandización que llevó adelante la Ciara de nuestro dirigente, más precisamente de Daniel, que es el secretario general nuestro, de Daniel Suchi, que es el secretario general de San Lorenzo, como como personas con las que no se podía hablar, que el grupo de trabajadores tenía que ir a hablar con ellos, a convencerlos, que lo que ofrecían las cámaras estaba bien. Y eso tuvo una respuesta, porque eso fue todo en redes, ¿no es cierto? Eso tuvo una respuesta de nuestros compañeros en las redes y fue de mucho enojo, fue puteándolo, bueno, vení, vamos a ver quién llega más lejos, vamos a ver quién aguanta más la huelga. Había todo ese agite por debajo que fue, yo creo que fue espontáneo y fue una arrepentización de los trabajadores desde el individual a defender algo que es tan colectivo como es la lucha, ¿no? Y me parece que ese fue como, por llamarlo de alguna forma, el asterisco de esta negociación diferente a lo que venía sucediendo. Y después, la semana pasada tuvimos 2 o 3 reuniones acá en Buenos Aires, una en Rosario, la última fue el jueves, que duró 14 horas y bueno, y se trabó en mi, por lo que a mí me parece, es en la discusión política. Teníamos un acuerdo de diciembre en donde se había planteado el salario mínimo vital y móvil en ese momento, que empezábamos a cobrarlo en enero de 2.344.000, pero había una interfaz ahí en diciembre que se complementaba con una suma fija de 40.000 pesos. Esa suma fija de 40.000 pesos fue la diferencia que nos trabó todo en esta del jueves pasado, porque ellos decían que la inflación del REM de este año iba a ser dicen que va a ser del 30 y que con ese acuerdo, con esos 40.000 pesos, el año nosotros lo cerrábamos en 32% de aumento y lo querían dejar plasmado en el convenio que se firmó ayer. Y nosotros dijimos que no, a nosotros nos daba 29.5. Entonces, ahí se trabó la negociación, por eso digo que por política, porque eh,
ellos quieren tener una discusión sobre el REM. Lo que quieren es llegar a fin de año y decir, no vieron que le dimos de más, y el año que viene arrancar 2 o 3 puntos abajo, cuando sabemos que el REM mide de una forma, y si nosotros medimos el salario a partir de las necesidades, no es otra cosa, porque nosotros no consumimos champán, porque nosotros no viajamos a Miami, que son las cosas que miden el REM, no tenemos auto importado. Nosotros necesitamos mandar al hijo a la escuela, necesitamos vestirlo, necesitamos que coman bien, necesitamos poder salir en pareja, en familia, irnos a vacaciones. Eso necesitamos nosotros. Necesitamos hacer los aportes para que funcionen las obras sociales, para que los jubilados puedan cobrar un salario digno. Eso es lo que necesitamos nosotros y eso es lo que generalmente nos da un salario totalmente diferente al que plantean las empresas. Nosotros nos damos un salario de 2.800.000 y hemos llegado a 2.750.000, que se va a conformar en 2 meses. En el primero con un aumento de aproximadamente el 10%, que lo lleva a 2.540.000. No tengo los números bien firmes en la cabeza. Y en septiembre se complementaría la cifra que te dije antes, 2.740.000 y pico. 80, no me acuerdo. Está bien, eso claro, tiene que ver con las necesidades reales que necesita un trabajador para poder cubrir todas esas necesidades. Una consulta, esto es para la categoría de quienes recién ingresan al trabajo, ¿no es cierto, Marco? Sí, Ale, esta es el peón que ingresa en la categoría A, la inicial, arranca cobrando esto. Además, se logró un retroactivo a mayo de 2 sumas fijas que, si bien no inciden sobre los adicionales, sí van a incidir sobre el aguinaldo. O sea, el aguinaldo va a venir con retroactivo porque, bueno, esa fue una de las discusiones que hemos tenido con las empresas también. Marco, y bueno, sí. ¿qué tal? Buen día. Primero felicitar, bueno, los planes de lucha que vienen manteniendo desde aceiteros, no solo Rosario, sino que también a nivel nacional vienen defendiendo y poniendo en valor la importancia de lo que es la huelga para los trabajadores y trabajadoras. Quiero hacerte una consulta respecto a cómo venís viendo la situación, teniendo en cuenta que vos mencionaste una particularidad dentro de el plan de lucha que venían llevando adelante. Se da una situación de persecución sindical, de desinformación, de una campaña de difamación también, que apunta a ensuciar, ¿no?, a la lucha que viene llevando adelante los compañeros y las compañeras en el medio de un escenario de una reforma laboral que viene atravesando distintos ámbitos laborales dentro de nuestro país. ¿Cómo venís viendo vos la situación? ¿Cómo sirve esta paritaria como ejemplo para los demás sectores de trabajadores y trabajadoras? Y me parece que tendría que ser un mensaje de objetivo más que nada, ¿no? Yo creo que en este último tiempo, a ver, la clase trabajadora llegó como llegó a enfrentar a Milei, en parte por falta de objetivos claros, por estar alejada de las bases, por falta de... O sea, los dirigentes andaban más persiguiendo una silla en el gobierno de turno que un lugar en la asamblea para hablar con los compañeros. Y nos acostumbramos mucho a hablar de la realidad que indicaban los sectores del periodismo hegemónico, ¿no? Esto de la gente dice, la realidad de la gente esta, y nadie conoce más la realidad que el que está en contacto con sus compañeros. Entonces tenemos, qué sé yo, el avance de la deuda sobre los compañeros por el tema del uso de tarjeta de crédito. Nadie habla de eso. En las asambleas hablamos de eso. A ver cómo hacemos, cómo diagramamos estrategias para que los compañeros salgan, cómo hacemos para dar una mano desde los sindicatos. Digo, me parece que el mensaje, más allá del objetivo y de la forma, es que hay que recuperar la democracia y dentro de los sindicatos y acercarse a los compañeros, parecieran hasta en algún punto que tienen miedo. Y sobre todo defender los intereses de ellos. Y con intereses me refiero a sus necesidades, a la cotidianidad del problema. Nuestro problema hoy no es quién agarra la hidrovía. Nuestro problema hoy es que los compañeros tienen que morfar 4 veces al día. Que los hijos de los compañeros tienen que estar vestidos, comidos y yendo a la escuela. No tratando de laburar
o buscando alguna changa para complementar el salario del padre. Que la compañera o el compañero que se quede en la casa con el tema de los cuidados tenga todos los recursos para tener una vida digna. Ese es el problema de la clase trabajadora. A partir de ahí, me parece que podemos construir un poder que le tienen un miedo, que los poderes reales le tienen un cagazo, porque somos mucho más. Somos mucho más, nosotros seremos el 90% y ellos son el 10%. Entonces, me parece que ahí hay que darle una vuelta de rosca, tener sindicatos autónomos, democráticos y avanzar. Porque me parece, bueno, imagino que en los lugares de trabajo de la docencia pasa lo mismo. Es muy distinta la realidad que vive el docente a la que te quieren contar de afuera, a la que planea el gobierno. Encima nos deja fuera todo. Entonces me parece que es hora de darle una vueltita de rosca a eso. Marcos, no quiero dejar pasar la oportunidad que estamos teniendo de poder conversar con vos para también consultarte sobre una acción que se venía llevando adelante en este sentido de lo que vos venís planteando, ¿no? Tener objetivos claros que puedan unificar una línea de lucha para toda la clase obrera, no solo no en este caso para aceiteros, sino que también distintos sectores del sector del mundo del trabajo, que tenía que ver con, bueno, la conformación del FRESU y las cuestiones que venía llevando adelante. Si bien entendemos que en las últimas semanas, los últimos meses también hubo una embestida y una avanzada muy grande ante los distintos referentes que se han ido expresando en defensa de las distintas ramas de la clase trabajadora. Bueno, consultarte a vos cómo venís viendo esa situación, teniendo en cuenta que ya estamos por llegar a finalizar este primer semestre de este 2026 con un FRESU que venía demostrando, ¿no?, que con un plan unificado, con una línea de trabajo y con objetivos claros era posible y es posible que la clase trabajadora pueda salir adelante en nuestro país. Sí, a mí me parece que con respecto al FRESU tuvo un buen arranque y ahora es como que, bueno, dentro de las particularidades de cada sindicato, como que cada uno se tuvo que ocupar un poco de lo suyo, pero que eso no quiere decir que no siga existiendo, ¿no? Entonces, bueno, está el caso de la intervención de la UOM, nosotros estábamos en paritaria por un lado, ATEN no hay que ni contar, pero tiene problemas por todos lados porque son de los trabajadores más estigmatizados y así un montón de esos sindicatos. A mí me parece que el paso que sigue y que sería importante que lo desarrollemos es el FRESU federal. Algo de eso se habla, por ahí hay espacios donde hay más autonomía, que nosotros en Rosario venimos trabajándolo con los compañeros y las compañeras de ATE y no perdemos oportunidad para tratar de extender el FRESU a distintos gremios de allá, porque me parece que es una formación importante, no solo que, si bien el enemigo es claro y es un gobierno que odia a los trabajadores, también genera ruido por otros lugares y por ahí podemos contagiar algún tipo de política en otros espacios donde ha habido una quietud o en donde se busca la salida mayormente desde los escritorios o desde lugares muy lejanos que no tienen nada que ver con la realidad de los compañeros y se ha movido un poco la estantería y se está hablando de otra cosa. Que eso ya es un montón en esos espacios. Pero bueno, me parece que lo del FRESU tiene que seguir pensándose y desarrollándose ahora ya a nivel federal. Ahí está, vamos a trabajar para intentar que así sea. Y lo bueno de esta charla con vos, el tema de poner el centro en la huelga como la herramienta que tienen las y los trabajadores y también en no dejarnos manipular cuando, por ejemplo, te hablan de inflación, canasta, REM, y decir que el salario que necesitan las y los trabajadores es el salario mínimo vital y móvil, según consta en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional y en la Ley de Contrato de Trabajo. Esas cosas que ustedes tienen tan claras también es la que tenemos que trabajar para que el resto de las y los trabajadores se apropien de eso y empezar a discutir salarios en base de esto, y también, a pesar de que es atacado por el gobierno nacional, defender este derecho de huelga que está en la Constitución, porque es la herramienta que nos va a permitir a las y los trabajadores
poder llegar a defender todas estas cosas. ¿No es cierto, Marco? Sí, totalmente. A mí me parece que, bueno, Ale, lo hemos hablado un montón de veces, esto la huelga como herramienta y la defensa del salario mínimo, las condiciones de trabajo, son tres, y la democracia sindical son cuatro ejes que no pueden faltar de cara a lo que viene por el avance de este gobierno. A mí me parece que eso es fundamental y en eso es lo que estaba trazado el sindicalismo. Por ahí pensando en que era más fácil transformar la realidad sentado en una silla en el Congreso, y que ya hay sobradas muestras de que eso no es así. Los compañeros que luchan, los compañeros que colectivizan el problema, que colectivizan el saber, en donde hay una verdadera igualdad, son los que terminan transformando la realidad. Y eso también yo creo que los sindicatos fueron instrumentos de desarmarlo, porque no sucede en la mayoría. Hoy estamos hablando de salario por abajo de la línea de la pobreza, ni que hablar de condiciones, porque ahora la reforma laboral en el sector privado, por ejemplo, es volver a los 90 cuando vos entrabas a trabajar tercerizado y verdaderamente era un día a día. Si vos hoy no funcionabas, mañana no entrabas. Ibas a hacer todo el viaje hasta la fábrica, que son 20, 25 kilómetros, y te ibas a encontrar con que te decían, no, hoy no entrás. Esa incertidumbre se combate con colectividad. No hay mucho más secreto que eso. Y eso es un poco lo que buscan estas empresas privadas. Hace unos años se deben acordar ustedes que no me acuerdo si era Sturzenegger o alguno del gobierno de Macri que decía que había que acostumbrarse a vivir con la incertidumbre. ¿Incertidumbre de qué? Si yo me levanto todos los días a trabajar, tengo que cobrar mi sueldo y tengo que poder vivir con ese sueldo. No tener que salir a buscar tener otra salida laboral para complementar un salario, que en la casa trabajen 2 o 3. Digo, hay muchas cuestiones que se desvirtúan porque los objetivos no son claros. Pero también me parece que hay que hacer un análisis desde nuestro sector. Un análisis muy fuerte, no una lavada de cara, sino un cambio de sangre, y eso lo permite la democracia sindical. Así que nada, seguiremos peleando por ese lugar, nos juntaremos cuando seamos pocos, y cuando seamos muchos nos vamos a acordar que éramos pocos, y avanzaremos con eso. Digo, con el SUTEF estamos, hace un montón que venimos haciendo trabajo en conjunto sobre capacitaciones, sobre, bueno, encontrarnos, conocer otra mirada, ¿no? Y eso algo ha construido hasta acá. Yo creo que ese es el camino. Marcos, Yo creo que ese es el camino, el espacio nuestro. Exactamente. Agradecerte por tu tiempo, siempre que tenemos la oportunidad de poder conversar con vos. Bueno, también mucho éxito, ¿no? Y no solo por este acuerdo alcanzado en las últimas horas, sino también para los próximos meses, porque hemos también aprendido de la Federación Aceitera que la lucha es constantemente, ¿sí? Haber alcanzado un acuerdo paritario no es el techo, al contrario, sino que el impulso para que las compañeras y compañeros sigan poniendo en valor la importancia de un salario mínimo vital y móvil. Esperamos tener comunicación con vos pronto y los canales de difusión obviamente siempre disponibles. Un fuerte abrazo, Marco. Abrazo para ustedes, compañeros y compañeras. Buen día. Hasta luego. Marco Pozzi, secretario general de